no termina hoy la serie de sermones, pero hay un otro sermón el próximo domingo que es la clausura de la campaña. Por lo tanto, pónganse cómodos, bienvenidos a Gracia y Paz. Yo veo a personas contentas aquí. ¿Están alegres con Dios o no? ¿Estamos contentos con Dios? Muy bien, muy bien. Y vienen celebrando a Dios, prepárate, haremos una fiesta en ese lugar. Una fiesta de Dios y para Dios, de agradecimientos. Porque una vez más, hermanos y hermanas, y personas que nos ven por internet, recibimos tanto de Dios, pero tanto de Dios, y casi nunca agradecemos a Dios. ¿Das cuenta de eso? Como que pensamos que es su obligación bendecirnos, y nunca fue su obligación, pero lo hace. Entonces vamos a agradar el corazón de Dios y el nuestro también. Vamos a venir a agradecer al Señor. La estructura del programa todavía lo estamos viendo, pero será hermoso, nunca lo habíamos hecho en Gracia y Paz. Y lo vamos a hacer, eso va a estar ya calendarizado en Gracia y Paz. Muy bien. Semana número 6 de 40 días en la palabra. A ver, sean sinceros conmigo, en estas semanas, ¿han aprendido algo, sí o no? Yo sí, y mucho. Ahora aplica a tu vida. Y es lo que hablaremos hoy. Integrando la palabra de Dios a mi vida. Aplicando, si quieres llamar así, la palabra de Dios a mi vida. Bienvenidos a la sexta semana de 40 días en la palabra. El equipo de trabajo, dê un aplauso al equipo de trabajo de la campaña, por favor, que ha hecho todo ese trabajo inmenso. El equipo, parte de ahí, está ahí atrás, en la mesa, con los estudios bíblicos, los sermones preparados como estudio bíblico, y ya están pensando en la próxima campaña del otro año. Bueno, así son, qué bueno. Así le encanta, así le gusta a Dios. Siempre proactivos y activos. Bienvenidos, hermanos y hermanas, personas que nos ven, una vez más por internet, a la sexta semana de 40 días en la palabra. Quiero hacer una pequeña conclusión y hablar acerca de cómo mantenernos siguiendo adelante. O sea, que no perdamos todo lo que hayamos ganado en esas 5 semanas, porque el diablo va a intentar hacerlo. Es más, siempre que termine el culto, el diablo quiere robar tu bendición ahí en la banqueta, mira. Saliendo de aquí, el diablo ya mueve sus engranajes para intentar robar tu bendición. No lo permita, no lo permita. La pregunta es, ¿cómo mantener un corazón en la palabra de Dios? ¿Cómo mantengo de verdad mi corazón en la palabra de Dios? ¿Cómo continuar con los talentos y con los hábitos que hemos estado desarrollando en las últimas ya 6 semanas con esa? Jesús dijo algo interesante. Él dijo: si permaneces en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Solo si permanecemos en su palabra. Él no dijo, si cumplo los 40 días en Gracia y Paz, serán mis discípulos. No. Él dijo, más allá de la campaña, más allá de todo eso, Él dijo, si permaneces en mi palabra, entonces serás mi discípulo. De lo contrario, no. La campaña termina. Próximo domingo la conclusión. Pero no permita que se pierda todo lo que has ganado en esas semanas. Así que en esa semana lo que quiero ver contigo, quiero que veamos cómo mantener nuestro corazón en la palabra de Dios. Cómo puedes integrar la palabra de Dios, escuche eso, en cada área de tu vida. En cada área de tu vida. Hablamos de integración. Integración es lo opuesto a segregación. Segregación significa separar en grupos. Yo tengo mi grupo y el tuyo allá y no nos hablamos. No, eso no es bíblico, eso no es correcto. De hecho, en las iglesias pasan cosas curiosas, no solo en Gracia y Paz, en toda iglesia cristiana. Hay personas que solo se encuentran entrando y saliendo por esa puerta. Se sientan en los opuestos y nadie conoce a nadie. No. Ahorita que no somos tan numerosos, tenemos que tener hábito de conocernos, porque ¿qué va a hacer cuando seamos 15,000 personas como el Señor ha prometido? Ahí sí que no vas a conocer a nadie. Yo vengo de una iglesia donde somos 22,000 personas en Brasil. Los pastores allá ya dejaron de intentar conocer a las personas hace mucho tiempo. No es posible. Pero los pastores de allá están tranquilos porque saben que aunque Él no conoce a cada uno, hay un sentido de amistad en la iglesia.
no están separados, están en grupos pequeños. Están siendo ministrados, no están solos. Por eso, segregación significa separar en grupos. Cuando divides tu vida en segmentos, escuche eso. Cuando divides tu vida en partes, tu vida es segregada. ¿Qué te hace falta? Integridad. Si separas tu vida en partes, dices, aquí entra Dios y aquí no. Ese es el problema. Aquí ok, que Dios me guíe, pero aquí no. Aquí yo sé cómo hacerlo. Estás mal. Estás segregando, no integrando. Dios tiene que estar en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida y de tu existencia. Por eso si segregamos así nuestra vida no va a funcionar. Tener integridad significa que no te comportas de una manera aquí y de otra manera en tu casa. Ser íntegro es actuar aquí de igual manera como actúas allá afuera. Y usaré una palabra muy, pero muy dura. No quiero ofender a nadie, pero la palabra es esa. No seamos hipócritas. La palabra hipócrita viene de Hipócrates, que era la máscara que se usaba en el teatro griego hace 3000 años. Desgraciadamente hay cristianos que usan máscaras. En el templo son una persona, pero en su casa un ogro muy diferente. Se pierde la conexión. Cuidado con eso. Seamos íntegros. Tener integridad significa que no te comportas de una manera con un grupo y de otra manera con otro grupo. No te comportas en casa diferente de cómo te comportas en la iglesia o en tu trabajo. Tienes el mismo comportamiento en todas las áreas de tu vida. Significa una vida integrada, no segregada. Y como tu pastor, yo quiero que tengas esa clase de vida. Que puedas ir a un lugar lujoso, digamos así. Te sientas ahí a comer con tu esposa y familia en un lugar lujoso que Dios te va a llevar. Y entonces te sirven la comida. E inmediatamente bajas la cabeza con tu familia y se ponen a orar. Tú no te imaginas el impacto que existe alrededor de ti. Yo he visto por experiencia propia. Sirve la comida, entonces bajamos la cabeza. Mi hijo trae una gorra, quita la gorra. Y de pronto terminamos de orar y cuando levanto la cabeza hay varias mesas haciendo lo mismo. Ni los conozco, ni sé quiénes son. Ni si son cristianos o no, pero el impacto de tu oración se extiende a todo lugar. Es impresionante. Porque como cristianos y cristianas somos llamados a ser de bendición a los que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, por favor, sé íntegro donde te muevas, donde te pongan, donde estés. Quiero que te conviertas en un hombre o en una mujer de la palabra. Para que llegues a hacer todo lo que Dios había planeado para ti desde antes de la eternidad. Es lo que hablaremos hoy. ¿Cómo integrar la palabra en mi vida? ¿Cómo puede suceder esto? ¿De qué manera sucede esto? Ok, te digo una cosa, no va a suceder hasta que tú quieras que suceda. Punto. Hasta que tú des el primer paso, que lo voy a hacer, seré íntegro. Donde yo esté, seré el cristiano que soy. Hasta que tú quieras hacer, algo va a cambiar. Si no tienes ninguna intención, si no tienes el deseo de convertirte en un hombre de la palabra o una mujer de la palabra, nunca va a suceder. Y vas a clamar, Señor, ayúdame. Y Dios no te va a contestar. Te va a decir, te he ayudado, pero no quieres mi ayuda. Te di mi palabra, ni siquiera la lees. Hasta que tú quieras que suceda, es cuando va a suceder. Todo empieza con querer. Tienes que querer convertirte en un hombre de la palabra y una mujer de la palabra. Salmo 119, versículo 20, para que entiendan lo serio que es esto. Salmo 119, versículo 20, la palabra dice así: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo.
Vou explicar isso, parafraseando o que está aí. Diz assim: sempre me comueve o desejo de conhecer tus órdenes para mim. Sempre quero conhecer o que tens para mim. É o que diz aí. Por lo tanto, igreja, graça e paz, o que quero fazer hoje é mostrar-te como fazê-lo. E aí sim, depende de ti, já não mais de mim. Porque um dia, e será muito pronto, assim sentimos todos, estarás cara a cara com Jesus. Ele te vai dizer: oye, te puse allá em graça e paz. Ângelo te dijo o que tenías que fazer, ¿por que não hiciste? Era fácil. Pero bueno, bem-vindo, já entraste. De hecho, te voy a dar los 6 pasos para que te conviertas en una mujer íntegra, en un hombre íntegro y de la palabra. 6 pasos que se encuentran, y no es casualidad, en los 6 versículos que memorizaste en esa campaña. Ahí están ellos. En tu separador también está. ¿O crees que fue casualidad que escogemos los versículos? ¿O crees que fue obra de la suerte esos versículos? No. Los 6 pasos que vamos a ver hoy son los 6 versículos. Y el de hoy también. 6 versículos bíblicos que nos hemos memorizado en las últimas 6 semanas. Cada uno de esos versículos fueron escogidos de manera intencional, iglesia, porque nos dan la clave para permanecer en la palabra de Dios. Es esto, no basta estar, hay que permanecer. Porque la vida cristiana no se basa en cómo tú la hayas empezado, sino cómo la vas a terminar. La vida cristiana se basa en eso, no en inicios, sino en finales. Versículos escogidos para que podamos ser los hombres de Dios y mujeres de Dios que Dios ha esperado. Nos enseñan a tomar la Biblia y a construir nuestra vida sobre ella, alimentarse de ella, vivir en ella, crecer en ella, actuar en ella y confiar en ella, en la palabra de Dios. Son 6 pasos, 6 versículos, 6 semanas. No es casualidad. Lo primero que tengo que hacer, si quiero convertirme en un hombre o una mujer de la palabra, y antes de empezar, a ver, ponme atención aquí, porque de aquí en adelante no hay volta atrás. Te aviso, no hay volta atrás. Porque un día estarás cara a cara con Cristo y te va a decir: ¿por qué no fuiste como yo? Señor, yo no sabía. No, sí sabías. Estuviste en Gracia y Paz el 10 de julio de 2022. Yo estaba ahí. Y te enseñaron. Ángel te enseñó. Bueno, a ver, antes de empezar eso, ¿cuántos de verdad quieren transformarse en un hombre de Dios y una mujer de Dios en ese lugar? A ver, ok, perfecto. Esto es para ti. Primero paso ese: construir mi vida sobre ella. ¿Cuál ella? Por la palabra, la Biblia. Para empezar, construir mi vida sobre ella. En otras palabras, hago que el fundamento de mi vida sea la Biblia. Sea la Biblia. Mateo 7:24. La palabra dice así: cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ya hablamos de eso muchas veces aquí. Sobre qué construyes tu vida, sobre qué construyes los valores de tu vida. Sobre la arena que se va o sobre la roca que no se mueve. Este es uno de nuestros versículos para memorizar. En el inicio le comentamos eso. Jesús dijo que puedes construir tu vida sobre la arena. Es fácil, exige poco trabajo, no sudas tanto. Pero cualquier tempestad te va a tumbar. Cualquier problema te va a hacer alejarse de Dios y de su iglesia. Jesús dijo que tú eliges dónde quieres construir tu vida, tu sistema de valores. Sobre la arena o puedes construir sobre la roca. Si construyes tu vida sobre la roca de la verdad nunca cambia. Entonces estarás seguro. Las opiniones cambian, pero la verdad no cambia. Si es verdad, fue verdad de antes,
y será verdad después, porque la verdad nunca cambia. La verdad es esta. Es una frase que usamos en México, ¿no? La verdad es esta. Fue verdad hace 1000 años y será verdad dentro de 1000 años. Todo lo demás puede cambiar. Ahora, déjame darte primero la negativa, ¿no? Te daré los 4 fundamentos sobre los cuales no debes construir tu vida. Para nada. Primero es este, la cultura popular. Wow. Hay personas que construyen su vida sobre la moda. La cultura popular. Algunas personas construyen sus vidas basadas en la cultura porque piensan, yo solo estoy haciendo lo que todo el mundo está haciendo. Ok, entonces si alguien brinca de un puente, tú también. Si alguien pasa un alto, tú también, porque todos lo hacen. Es increíble. Pero tú eres diferente, tú eres cristiano, tú eres un hijo y una hija de Dios. Y eres mejor que ellos. El problema, con ese punto de vista, es que lo que es popular hoy, mañana ya no será popular. Así que el fundamento estará cambiando constantemente porque la cultura cambia constantemente. Entonces, no construya tu vida sobre la cultura, por favor. Éxodo 23, 2 dice así, miren eso. No seguirás a los muchos para hacer mal. Ahí está. Te digo una cosa, la mayoría casi siempre se equivoca. Casi siempre se equivoca. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Cuidado, cuidado a quien sigues, cuidado a quien está delante de ti. Por lo tanto, por favor, hermano, hermana, personas que nos ven, no construya tu vida sobre la cultura. La cultura es cambiante. Lo que hoy está, mañana no. El segundo fundamento sobre el cual no debes construir tu vida es la tradición. La tradición. En otras palabras, lo hago porque así siempre se ha hecho. Siempre se ha hecho así. Hay personas que actúan de esa manera. Oye, ¿por qué haces eso? No sé, siempre lo he hecho, siempre lo hemos hecho, siempre lo han hecho. La tradición en sí no es mala, iglesia. La tradición en sí misma no es mala, pero ninguna tradición dura para siempre. Es el problema. Ninguna tradición dura para siempre. Eventualmente, las tradiciones se van acabando. Terminan obsoletas y ya quedan en el olvido. Nos encontramos con amigos de hace mucho tiempo. Oye, ¿te acuerdas? Sí, era bueno. No, sí, era bueno. ¿Qué pasó? No sé. No sé. Tradiciones. Cuidado. No fundamente tu vida en las tradiciones. Cambian. Mateo, capítulo 7, versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. No sigan la tradición, sigan a Cristo, por favor. El tercer fundamento sobre el cual no debes construir tu vida es la razón. Estás pensando, a ver, pastor, pero ¿cómo? Te voy a explicar. La razón. Todos necesitamos tener una razón. Tú y yo. Estamos seguros. Porque la razón es razonable. De hecho, Dios nos dio la habilidad de razonar. Hasta ahí está todo bien. Pero a veces, lo que tú piensas que es razonable, realmente no lo es. Porque esa es tu verdad, no la verdad del otro. Y van a discutir quién tiene razón, y resulta que ninguno tiene la razón. Cuidado con eso. La razón es buena, pero escuche, no es infalible. Infalible, solo Cristo. Cuidado sobre qué construís tu vida. Proverbios, capítulo 16, versículo 25, dice así: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de ¿qué? De muerte. Ahí está. Seguiste tu razón y no resultó. No resultó. ¿Cuántas veces has tomado una decisión que pensaste que era razonable y resultó un desastre?
porque pensabas que tenías razón. No la tienes, porque la razón no siempre es infalible. La tuya y la mía podemos fallar en eso. Y número 4, la cuarta cosa donde no puedes edificar tu vida es la emoción. La emoción. Algunas personas basan o construyen sus vidas simplemente sobre las emociones. Es la fórmula para la tragedia, las emociones. Porque hay un problema. ¿Cuál es el problema, pastor? Los sentimientos mienten. Los sentimientos mienten. Tus sentimientos a veces te pueden decir que todo va bien, cuando no es así, nada va bien. O al revés. Si vives basando tu vida en los sentimientos, vas a pasar tu vida dejándose manipular por tus estados de ánimo. Un día estás bien, mañana no. O una sonrisa, mañana llanto y tristeza. Y no eres bipolar. No eres bipolar. Simplemente estás basando tu vida en emociones, en sentimientos. No hagas eso. No hagas eso. ¿Sobre qué no debes construir tu vida? La cultura popular, la tradición, la razón y la emoción. Jueces 21, 25 dice así: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Te imaginas el caos? El caos. Ok, ya sabe, ese sermón está ahí atrás en forma de estudio bíblico para tu grupo pequeño, para que ministre tu grupo pequeño nessa semana. Está aí atrás, não te preocupes. Ok, depois que empieces a construir tu vida sobre a Bíblia, já vimos isso, primeiro passo. Lo segundo que tienes que hacer es alimentarte de ella, que a Bíblia seja tu alimento diário. Alimentarte de ella. En el inicio yo comenté si querían ser hombres y mujeres de Dios. Sí, la fórmula es esta. Primer paso, construyo mi vida sobre la Biblia. Segundo paso, me alimento de la Biblia. La Biblia nos dice que la palabra de Dios, ella misma, es alimento espiritual. La Biblia utiliza varias ilustraciones. La Biblia se describe a sí misma como el agua, la leche, el pan y la carne de la vida espiritual. Alimento. Si no puedes pasar un día sin comer, ¿cómo pasas 15 días sin leer la Biblia? No entiendo. Es imposible. Imposible. La Biblia se describe como el agua, la leche, el pan, la carne de vida espiritual. Así que aliméntense. Así que eso es todo lo que necesitamos para tu sustento espiritual. Pero tienes que decidir alimentarte. Exactamente eso. O sea, no esperes que alguien agarre tu Biblia, se siente a tu lado, te diga, te voy a leer la palabra. No, no, es tu palabra, tu Biblia, léela. No solo domingo, no solo jueves, son todos los días. Tienes que decidir alimentarte. Y ahí va otro versículo que memorizamos en esta campaña. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra a todo lo que da. Que habite en ustedes. Permite que la Biblia te invada. Es la palabra que voy a usar. Que te invada la palabra de Dios. Que resida en ti. Eso es que el versículo está hablando. Exactamente lo que el versículo está comentando. Entonces, ok, pastor, me alimento, pero ¿cómo me alimenta la palabra? ¿Cómo nos alimentamos de la palabra de Dios? Es la gran pregunta. Número 1, recibirla con mis oídos. La escucho, la recibo con mis oídos. Por eso comprométete a venir a la iglesia a escuchar palabra de Dios. Algunos dicen, pastor, pero lo transmiten por internet. Sí, pero no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo estar aquí en la presencia de aquel que escribió eso que ver por internet. Ok, si no se puede por internet, pero si puedes venir, ¿por qué no vienes? Hay lugar para ti. Hay lugar para ti que me está viendo en Gracia y Paz. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no pruebas? ¿Verdad? Tantas puertas has tocado y ninguna se te ha abierto. Pero Cristo sí te dice, ven a mi casa, ven al templo,
ven a la iglesia. Sentémonos juntos y aprendamos de la palabra de Dios en la presencia del propio Dios, del mismo Dios. Primero, como alimenta la palabra, la recibo con mis oídos. Comprométete a venir al culto. Escucha la palabra que se te predica. Escúchala cuando alguien te la esté leyendo. Cuando esté leyendo ahí en la pantalla, por ejemplo. Número uno, escucharla. La segunda manera de alimentarte de la palabra de Dios es leerla. Tienes que leerla con tus propios ojitos. Así que la escucho, pero ahora la leo con mis ojos, porque la tengo, la leo. La gran pregunta es, ¿por qué crees que Dios te dio ese libro? ¿Para que lo tengas? ¿Para varias versiones, varias portadas? ¿Para que la metas ahí? No. El libro tiene que ser leído, por eso fue escrito. ¿Por qué crees que Cristo nos dejó esa enciclopedia de 66 libros para que la leamos? Por tanto, tienes que leerla. La tercera manera en la cual podamos alimentarnos de la palabra de Dios es la investigo. O sea, investigo la palabra. La escucho, la leo, la investigo. La diferencia entre leer la Biblia y estudiar la Biblia es si tienes un lápiz en tu mano o no. Una pluma en tu mano o no. Usamos las manos y usamos nuestras bocas, acuérdense. ¿Por qué? Porque escribo lo que aprendo y hablo lo que aprendí. Es esto. Escribo lo que aprendo y enseguida, ¿qué hago? Hablo lo que he escrito. Tienes que asistir aquí, ¿verdad? La diferencia es esa. ¿Tienes una pluma en la mano, un lápiz? No. Estás leyendo, no estudiando. Escribo lo que aprendo y hablo de lo que aprendí. Por eso es tan importante tener un grupo pequeño de estudio bíblico. Yo insisto en eso. Durante esa campaña ya tenías que tener un grupo pequeño. Porque cuando ministras, eres ministrado. Es el famoso efecto rebote, que es real. Cuando tú ministras, eres ministrado también. La palabra ministerio viene de menesteré en griego. Y menesteré significa dar vida. Dar vida. ¿Quieres dar vida a alguien más? Enseña la palabra. ¿Dónde? En un grupo pequeño de gracia y paz. Por eso hacemos la campaña, acuérdense. Es una de las razones de la campaña. Cuando ministro, soy ministrado. El efecto rebote. Es impresionante eso. Una cuarta manera de alimentarse de la palabra de Dios es cuando reflexiono en ella. Reflexiona la palabra de Dios. Es estar pensando una y otra vez durante todo el día acerca de lo que el Señor me dijo en su palabra. Cuando sales de aquí, el domingo es maravilloso y vas con tu familia, pero queda pensando en la predicación. No en mí, no, en la predicación. Eso es lo que cuenta. Ahora, si piensas en mí, te agradezco, pero mejor piensa en lo que yo prediqué, no en mi persona. Es mejor. Reflexiona sobre la palabra de Dios. Entonces tenemos una quinta manera en que puedo alimentarme de la palabra, es recordarla, recordar la Biblia con toda mi mente y mi corazón. Estoy hablando de memorizar las Escrituras, memorización de la Biblia. ¿Por qué tenemos que hacer? Yo te voy a explicar por qué. ¿A cuántos aquí les gusta el té? Levanta la mano, los que les gusta el té. Ok. El café ni se diga, yo levanto las dos, pero bueno. Ok, ahí te va. ¿Te gusta o no el té? Tendrás que aprender eso. Porque tengo que memorizar la palabra de Dios. Es como si tuvieras una taza de agua caliente y una bolsita de té. ¿Ok? Y la pones una vez. ¿Funcionó? A ver, dime, ¿funcionó sí o no? No. Solo eso, se agarra la bolsita, tantito, la bota, tomas agua caliente, nada más. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Una y otra vez hasta que tenga sabor. Eso es memorizar la palabra de Dios. No es solo leer, es estudiar, memorizar. Acuérdate del té. Es dejar ahí la bolsita. Todavía hay personas que la exprimen, casi rompen la taza, pero la exprimen. Es exactamente lo mismo.
hace toda la diferencia que tú la pongas y la dejas ahí una y otra vez y la exprima. Pasa lo mismo si solo leemos la Biblia o estudiamos la Biblia. ¿Qué tipo de sabor quieres? ¿Y por qué Dios quiere que hagamos eso? Bueno, eso nos lleva al tercer punto de cómo integrar la Biblia en mi vida. Punto número 3. No solo tienes que construir tu vida sobre la palabra de Dios y alimentarte de la palabra de Dios, sino que tienes que vivir en la palabra de Dios. Tienes que vivir en la Biblia. La palabra de Dios no es solo comida para tu alma. La palabra de Dios es tu norma de fe y conducta. Te rige y te dirige. Es el estándar por el cual se toman las decisiones de cosas que enfrentamos en la vida. ¿Quieres tomar buenas decisiones? Lee la palabra de Dios. Salmo 1, versículo 1 y versículo 2, la palabra dice así: bienaventurado significa muy bendecido. Bienaventurado significa muy bendecido. Bienaventurado el varón, y aquí son todos aquellos, no solo el sexo masculino, pero aquí el contexto es masculino, ¿verdad? Pero es de todos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Su delicia. O sea, lee la palabra, me deleito en leer la palabra, me gozo en leer la palabra, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La pregunta es, ¿qué significa eso? Significa que si quieres que tu vida sea bendecida, no debes construir tu vida basada en el consejo del mundo o en la forma en que el mundo piensa. Porque estás en el mundo, pero no perteneces ya al mundo, acuérdate, tú eres de Cristo. Otro versículo que memorizamos en esa campaña fue ese, mira, Salmos 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fue otro versículo de la campaña. Se trata de atesorar la palabra de Dios. Tú no te imaginas cuánta sangre ha sido derramada, cuántos mártires han sido muertos, para que hoy puedas tener en tu mano la palabra de Dios, así de fácil, o en tu celular, o en tu tablet, o en tu computadora. Pero mucha sangre corrió, muchas vidas fueron tomadas para que pudieras tener en la mano la palabra de Dios. Por lo tanto, atesórala, aprovéchala, tenela en tu corazón, atesorarla, es mía. El salmista dice que si tienes la palabra en tu corazón, eso te va a ayudar a enfrentar momentos de tentación en tu vida. Acuérdense, Satanás tentó a Cristo y Cristo contestó con una sola cosa. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está y escrito está. Si Cristo hubiera hecho así, o parpadeado, o pensado, Satanás sería destruido en el desierto de inmediato. Pero ¿por qué usó la palabra? Para enseñarnos a vencer la tentación, usando la palabra. Muy sencillo, no hay nada complejo en eso. Cuando permites que la palabra de Dios habite con toda su riqueza en ti, es cuando tomas una nueva identidad y comienzas a convertirte por fin en el hombre o en la mujer que Él siempre ha querido que seas. El plan original era ese. Y para llegar a ser una mujer de la palabra o para convertirte en un hombre de la palabra, primero tienes que hacer que la Biblia sea tu fundamento principal, ya lo vimos, construir tu vida sobre ella. Tienes que hacer que la Biblia sea tu comida diaria. Tienes que hacer que la Biblia sea tu estilo de vida, pero hay más. Número 4. ¿Cómo puedo integrar la palabra de Dios a mi vida? Número 4, creciendo en ella. Creciendo en la palabra. La palabra de Dios muchas veces es comparada con una semilla, ¿no? Es una semilla. Cuando la verdad es sembrada en tu corazón, se encuentra buena tierra ahí, una tierra fértil, crece y produce fruto. Dios quiere que tu vida sea fructífera. Hablamos de eso hace una semana. Pero para eso necesitas tener un corazón
receptivo y preparada. Es curioso, ¿no? Es una historia real. ¿Okay? Arizona, en Estados Unidos, es un estado muy seco. Muy seco. Es una ciudad con una población cristiana muy densa. Hay muchísimos cristianos en Arizona. Granjeros cristianos. Y hubo una sequía de 4 años, en los años 90. Pronosticaron lluvia y no llegaba la lluvia. Y habían 2 amigos con sus familias, eran vecinos, granjeros. Plantaban cítricos por el clima que hay allá. Los 2 cristianos, escuche bien eso. Los 2 cristianos iban a la misma iglesia, se congregaban en el mismo lugar. Sus familias se frecuentaban todos los días. Pero uno de ellos, aún orando, decidió hacer algo. ¿Qué fue lo que hizo? Abrió la tierra. Abrió la tierra. Colocó su maquinaria toda en el campo. La tierra dura, ya seca. Casi 5 años de sequía. Empezó a trabajar abriendo la tierra. Y el otro, su amigo, le hablaba. Dice, Fulano, ¿por qué haces eso? Estás trabajando en vano. Él decía, estoy orando y estoy trabajando. Preparó la tierra. Verídico, ¿eh? Los demás vecinos se burlaban, todos cristianos, pero se burlaban. Hermano, pues mejor oramos, yo estoy orando. Pero escuche, estoy haciendo mi parte. Estoy preparando la tierra. Aró todo el campo, él y sus hijos. Días y días y días bajo un sol enorme, abrasador. Abrió lo que se dice, abrió barbecho. Hizo barbecho la tierra. ¿Verdad? Y sembró. Ahí sí, los vecinos dijeron, estás perdiendo dinero. Y son miles de dólares en semillas, es muchísimo dinero. Él y sus hijos. La cosa es que preparó el terreno. Después de algunos días, pues se juntó el grupo de oración. Y dijo, Señor, escuche eso, la tierra ya está preparada, manda lluvia. Y sí, en menos de 24 horas vino la lluvia. Pero lo más increíble, y eso está registrado por periódicos en aquel entonces por la televisión. La lluvia entró en un pasillo así, cayó sobre varias, pero cayó específicamente sobre esa granja, sobre esa hacienda. El vecino de un lado no recibió una sola gota de agua. Ninguna. Hicieron un censo. ¿Por qué cayó el agua en ese pasillo de haciendas? La conclusión que llegaron fue que todos los granjeros de ese pasillo habían preparado la tierra para la lluvia. ¿A dónde voy con eso? ¿Quieres bendición de Dios? Pues prepara tu corazón primero. Haz tu trabajo. Haz tu labor. Aunque no vea lluvia, la lluvia vendrá. La lluvia vendrá. Pero prepara tu corazón porque la lluvia viene. Es increíble. Preparó la tierra y vino. Y de hecho, la Biblia habla de preparación de terreno. Miren eso. Vamos a crecer en la palabra, sí, pero hagamos nuestra parte. Salmo 119, versículo 18, la palabra dice así: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. O sea, abre mis ojos, Señor, que yo vea la lluvia, aunque no haya una sola gota. Abre mis ojos. Hay muchas cosas maravillosas en la Biblia, pero no las puedes ver a menos que Dios abra tus ojos. De hecho, ya hablamos de eso en esta campaña. Significa ser receptivo. Ser receptivo. Tengo que estar abierto a la palabra de Dios. Así que si voy a convertirme en una mujer de la palabra o en un hombre de la palabra, tengo que estar abierto a la palabra. No es escoger el versículo para mí, no, es lo que diga la palabra. Sea lo que sea, Señor, yo cumpliré, yo lo haré, aunque no me guste. O sea, ser receptivo a la palabra.
E de hecho Jesús contó una historia sobre eso, exactamente sobre ese tema de ser receptivo a la palabra. La historia está en Lucas 8 y se conoce como la famosa parábola del sembrador. No la vamos a leer, pero quiero parafrasear lo que está ahí. Ele dice, Cristo dijo, que un sembrador sale y siembra la semilla sobre 4 diferentes tipos de terreno. Después que terminemos hoy, analiza cómo está tu corazón. Hay 4 tipos de corazones. ¿Cuál es el tuyo? El sembrador sale a sembrar en diferentes tipos de terreno y da 4 diferentes tipos de resultados. 4 terrenos diferentes, 4 resultados diferentes. Eso representa las 4 actitudes diferentes que las personas tienen hacia la palabra de Dios. Primero es ese. Primer terreno, el terreno duro, terreno durísimo. Representa una mente cerrada. Son personas que cuando tú te acercas a hablar de Cristo, dicen, no, ya, se acabó. Se encierran y pierden. Todo va bien en la plática hasta que tú mencionas a Jesucristo. Y piensan que son sabios, pero son necios. La palabra dice, el hombre por intentar hacerse sabio, se hace necio. Todo va bien con tu plática y cuando hablas de Cristo, no me hables de eso, no me hables de eso. Terreno duro, una mente cerrada. Nuestras mentes están cerradas, nuestros corazones se han endurecido. No estamos dispuestos a escuchar. No quiero escuchar lo que Dios tiene que decir acerca de lo que hago, porque me gusta lo que hago, aunque sé que lo que hago no agrada a Dios. Pero lo voy a hacer de toda manera. Mente cerrada. Mente cerrada. Así que la primera acción, escute eso, es que debo, ¿cuál es la respuesta a la mente cerrada? Al terreno duro. Debo cultivar una mente abierta. Al menos debo de escuchar lo que me quieren decir. Si voy a dejar que la verdad de Dios cambie mi vida, tengo que estar abierta a la verdad de Dios, aunque no me guste. Para cada terreno hay una respuesta. Terreno duro, cultivo una mente abierta. El segundo es el terreno poco profundo. Es poco profundo. Y esto representa una mente superficial. Una mente muy superficial. A veces reaccionamos superficialmente a la Biblia. Vamos a la iglesia y decimos, ok, buen sermón, buen ambiente, me gustó mucho. Pero salimos de aquí y ni sabemos quién predicó ni sobre qué predicó. Olvidamos cuando salimos del templo. Es cuando no permitimos que la palabra de Dios penetre un poco más profundo. Es un terreno poco profundo, es una mente superficial. El segundo paso de acción entonces para erradicar eso, a ver, cabina, lanza, dedicar tiempo a la palabra de Dios. Sientes que eres poco profundo en tu corazón, que la palabra no entra. Personas que dicen, es que no puedo memorizar la palabra. No, si puedes, pero no quieres. ¿Cuál es la respuesta a eso? Ahí está, dedico tiempo de leer la palabra de Dios. Y Cristo sigue hablando en Lucas 8. Hay un tercer terreno. Ese terreno espinoso, lleno de espinas. El terreno espinoso representa una mente preocupada. Está una mente cerrada, una mente superficial, y ese es una mente preocupada. Es cuando permito que la palabra entre, escuche eso, la persona permite que la palabra entre y empieza a crecer, y entonces otras cosas ahogan la palabra de Dios en mi vida. La preocupación, el ajetreo, el dinero, el empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y las espinas de la vida me ahogan. Empiezo bien y termino mal. Es cuando hago un plan de trabajo o lectura bíblica, no, ahora sí, Señor, leeré toda la Biblia ese año, y pasan 15 días y la palabra está allá, mira. Yo estoy aquí, con mis preocupaciones. Y no me doy cuenta que la solución a mis preocupaciones está justamente aquí, en la palabra de Dios. Los espinos crecen y ahogan la semilla. ¿Cuál es el paso de acción aquí? A ver.
elimina las distracciones. Elimina las distracciones en tu vida. Debido a que la mayoría de la gente está tratando de hacer demasiado, pues se agotan. Andan cansados todo el tiempo porque tratan de hacer cosas que Dios nunca espera que hagan. Tú no puedes hacer todo. ¿Quién te dijo que tienes que hacer todo? Hay una frase, ¿no? Si yo no hago, nadie lo va a hacer. No es cierto. No es cierto. Si tú no haces, alguien más lo va a hacer y quizá haga mejor que tú. Deja de sentirte la crema y la nata, porque no eres, no soy, no somos. Si yo no hago, tenlo por seguro que alguien lo va a hacer. Alguien lo va a hacer. Terreno duro, terreno poco profundo, terreno espinoso. Y Jesús dice que hay un cuarto tipo de terreno, ¿no? Y es el buen terreno. El buen terreno. Es una buena tierra donde se plantó la semilla de la palabra en tu mente y corazón. Tener una mente y un corazón dispuesto es cuando dices, Señor, ahora sí, de verdad, Señor, estoy dispuesto a aprender. Así que, enséñame. Aunque me cueste, Señor, enséñame. ¿Cuál es el paso de acción aquí? Colabora con lo que Dios dice. Ojo, ahí no dice ayuda a Dios, no, es colaborar con Dios. A ver, pastor, ¿cómo puedo colaborar con Dios para que me bendiga? Muy sencillo, deja de pecar. Punto. Deja de pecar. Porque Dios no puede darte un bonus por pecar. Ay, hijo, hija, qué precioso, pecaste, ¿no? Ahí te va, una bendición. Claro que no. No funciona así. Colabora con Dios. ¿Cómo? Deja de pecar. No es ayudar a Dios. Él no necesita de nuestra ayuda. Él es Dios. Cada vez que alguien intenta ayudar a Dios, es una tragedia. Si no me cree, pues pregunta a Moisés cuando lo ves ahí en el cielo. Oye, mataste al egipcio y pensaste que después liberaría al pueblo, ¿verdad? Te va a decir, sí, sí lo pensé. Pero tuve 82 años para aprender que estaba equivocado. Pero bueno, entonces, si quiero ser una mujer de la palabra, si quiero ser un hombre de la palabra, tengo que construir mi vida sobre ella. Tengo que alimentarte de ella. Tengo que vivir en ella, crecer en ella. Y número 5, y ahí te va. Tengo que actuar en la palabra. Tengo que actuar en ella. Otro versículo que memorizamos en esas 6 semanas fue Santiago, capítulo 1, versículo 22. Miren eso, Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Iglesia, hemos pasado ya 6 semanas enseñándote cómo estudiar la Biblia, cómo personalizarla, parafrasearla, cómo probarla y pronunciarla. Y de hecho, el próximo fin de semana es la clausura de la campaña. Será una celebración del final de 40 días en la palabra. Y será un mensaje de veras muy, pero muy importante. No faltes, por favor. No faltes. Es el broche de oro, como decimos en México. Sobre cómo poner en práctica todo lo que has aprendido. Todo. En otras palabras, que te transformes en un hacedor de la palabra, no solo oidor de la palabra. Y por fin, finalmente la última cosa que tengo que hacer con la palabra de Dios. Número 6. 6 semanas, 6 versículos, 6 acciones. Tengo que confiar en la palabra. Tengo que confiar en ella. Construyo mi vida sobre ella, me alimento de ella, vivo en ella, crezco en ella, actúo en ella y entonces vivo confiando en ella. Ya no más dudas, ya no más dudas. No intentes buscar secretos porque no hay. Tal y cual está, eso es. Hay personas que ven documentales en Discovery Channel, National Geographic, fantástico, me encantan esos canales, pero por favor, decodificando la Biblia. Y tú ya con 30 años de cristiano, más o menos, todavía te sientas ahí 1 hora para que personas que no son ni cristianos, ni teólogos, ni pastores, ni nada, te dicen que estás mal. No, aquí hay un secreto.
Porque si agarras la primera vocal de la tercera línea, pasa 17 páginas y en esa vocal forma una palabra. ¿No es cierto? Deja de buscar secretos aquí, no lo hay. La palabra de Dios no está escondida, la palabra de Dios se revela y revela a Dios en ella. Pues hay personas que no confían en la Biblia. Dicen, no, es que me han dicho que no, aquí hay cosas graves. No, sí hay, pero todo está ahí. Lee Apocalipsis. No hay secreto, no hay nada que descubrir ahí. Hay que estudiar, sí, aprender también. Ya vimos eso durante todas las semanas. ¿Por qué puedo confiar en la Biblia? Porque la Biblia es palabra de Dios. Y Dios nunca, escuche eso, y Dios nunca te va a llevar en la dirección equivocada. Nunca. Dios nunca te va a engañar, Dios nunca te va a mentir, Dios nunca te va a manipular, porque Dios es Dios veraz. ¿Cuántos dicen amén? Si el autor es veraz, su libro también lo es. La palabra de Dios es veraz. Quizá otras personas te engañen, quizá otras personas te lleven en dirección contraria, pero Dios nunca lo hará, jamás. Otro versículo que memorizamos es Salmo 119, versículo 105. La palabra dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a qué. Y hablamos eso una y otra vez. La lámpara que está ahí solo produce luz para cada día a tus pies. Si la levantas se apaga. El sentido es este, el contexto es este. Lámpara es a mis pies. Significa que necesitas de esa luz a cada paso de tu día, todos los días de tu vida. No es allá, es aquí, mira. Paso a paso, pero siempre hacia adelante. Lámpara es a mis pies. Tu palabra es lámpara a mis pies. Una linterna, mostrándome el camino para que no tropiece, para que no me lastime, para que no me caiga. La próxima vez que estés en la oscuridad, Iglesia Gracia y Paz, hermano y hermana, la próxima vez que estés confundido o confundida y no sepas qué camino tomar, solo ora y dice: Dios, tú has dicho en tu palabra que tu palabra es lámpara a mis pies. Por lo tanto, alúmbrame, Señor. Dime qué tengo que hacer. Esa es tu palabra, es tu promesa. Y ahora voy a empezar a leer tu palabra. Muéstrame lo que quieres que haga. Y lo haré. Aunque no me guste, pero lo haré. Esa es la actitud. Y entonces, te lo puedo asegurar, no te imaginas, suceden cosas maravillosas cuando uno ora de esa manera. Señor, no sé qué hacer, estoy en la oscuridad, pero tu palabra me dice que tu palabra es lámpara a mis pies. Enséñame el camino. Dime por dónde voy, lo que tengo que hacer, qué decisión tomar. Y lo voy a hacer, Señor, aunque no me guste, pero lo haré. Y Dios dice: ok, ahora sí te voy a guiar. Y exactamente eso estamos terminando por hoy. Exactamente eso es lo que quiero desafiarte a hacer. Desafío. Quiero desafiarte, Iglesia Gracia y Paz, hermano y hermana, a medida que entramos en la última semana de 40 días en la palabra, la celebración, yo quiero que hagas un compromiso con Dios para seguir haciendo lo que has estado haciendo hasta el día de hoy, en términos de no parar, no detenerte. Quiero desafiarte en eso. Abriste un grupo pequeño durante 40 días, pero que ese grupo siga. La campaña termina, pero tu grupo no tiene que cerrar. Y de hecho, vamos a relanzar el ministerio de grupos pequeños de Gracia y Paz. Y cada predicación tú tendrás ahí atrás en equipo de grupos pequeños. Por lo tanto, ya abriste un grupo pequeño, no lo cierres. No dejes a las personas desamparadas. Te van a preguntar: ¿y ahora qué sigue? No, por nada, acabó la campaña. No es por ahí. Mi desafío para ti esta semana es este: alimenta tu grupo pequeño con las predicaciones de Gracia y Paz, como siempre hemos hecho. No cierres tu grupo pequeño. Y si no estás en un grupo pequeño, rápido, métete en uno. Busca a alguien que tenga un grupo pequeño o abre tu propio grupo pequeño. Te vamos a ayudar a hacerlo. De hecho, estoy programando una conferencia de capacitación de internet para toda la iglesia, para relanzar el ministerio de grupos pequeños. ¿Sí me escucharon, verdad?
Vamos subir el link en las redes sociales, el día, la hora. Métete ahí, te enviamos el material y te voy a enseñar cómo abrir un grupo pequeño, cómo hacer un grupo pequeño y cómo hacer un grupo pequeño. Pero por ahora mantén tu grupo pequeño abierto, no lo cierres. Próxima semana hay más y siempre habrá más. Porque Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. A medida que entramos más allá de 40 días, mi desafío es este: sigas leyendo la Biblia todos los días, sigue ministrando tu grupo pequeño todos los días, sigue memorizando la palabra todos los días. Si quieres iniciar un nuevo grupo pequeño, está bien, adelante, hazlo. Es vital para tu salud espiritual, porque otra vez, cuando ministras, eres ministrado. Cada vez que yo me subo aquí y ministro a ustedes, no se imaginan. El ministrado soy yo. El privilegio es mío. El honor lo tengo yo de ministrar a todos ustedes, porque como su pastor los amo profundamente. Y un día mi esposa y yo rendiremos cuentas ante Dios de todos ustedes. No es una carga, no, es un privilegio. Pero somos un equipo. Entra al equipo. Ayúdanos a que podamos ministrarte. ¿Cómo? Colabora con Dios. Abre un grupo pequeño. Si ya tienes uno, no lo cierres. No lo cierres. Y un día te convertirás, y muy rápido creo que ya está haciendo. Te conviertes en la mujer de la palabra, en el nombre de la palabra. Cuando te empapes de la palabra de Dios y sea vida a tu corazón. Una vez mi hermano en Brasil me dijo, mi hermano de carne, me dijo: Ángelo, todo para ti es Biblia, Biblia, Biblia. Le dije sí, y Jesús, Jesús y Jesús. Se fue, me dejó hablando solo, pero ni modo, está bien. Se pone de pie, por favor. Muchas gracias. Les voy a invitar a los que quieran pasar, que vengan aquí adelante. Pon tu cubreboca y ven aquí adelante, por favor. Vamos a orar. Todo en gracia y paz se hace con oración. Si no quieres pasar, usa tu silla como altar, no hay ningún problema. Pero si quieres venir, hay 15 metros de altar preparado para ti. Y mientras va pasando, abre tu corazón ya. Abre tu corazón a Dios. No lo cierres. Si no puedes hincarte, toma tu lugar, siéntate por favor, siéntate. Pero todos vamos a orar, ¿ok? Sentado, hincado, parado, lo que sea, pero llegó la hora de orar. Señor Jesús, gracias por la oportunidad de alabarte en ese día hermoso. Gracias, Señor, porque no merecemos, pero tú nos haces merecedores, Padre. Gracias por la palabra que edifica, que exhorta, que dirige, que sana. Por lo tanto, Padre, quiero darte las gracias por tu palabra. Gracias porque calma nuestros temores, nuestros miedos, ilumina nuestra mente, fortalece nuestra voluntad y crece en madurez en nuestros corazones. De verdad, Señor, te doy las gracias porque calmas nuestras preocupaciones y nos guías aún en la oscuridad. Porque hoy sabemos que tenemos una lámpara a nuestros pies, tu palabra. Queremos comprometernos a ser parte de un proceso continuo de seguir en tu palabra. La campaña está terminando, pero nuestra vida cristiana va a seguir, Señor. Tu palabra es la roca sobre la cual edificamos toda nuestra vida. Sin tu palabra no hay nada, absolutamente nada. Jesucristo, reconozco que no lo entiendo todo, nunca voy a entender todo, pero abro mi vida a ti. Quiero comenzar ese viaje. La campaña termina, pero comenzamos otro viaje. Quiero conocerte más y más. Quiero saber cuál es tu propósito para mi vida, Señor. Porque no nací por obra de casualidad,
Yo nací porque tú me amaste antes que yo naciera. Y así con mi hermana y mi hermana igual. Por lo tanto, ayúdanos a entender lo que hoy no entendemos. Y si nunca llegamos a entender, no importa. Porque bástanos tu gracia, Señor. Aunque no entendamos. Bástanos tu gracia. Gracias, Señor. Amén. Amén. Habla con Él. Vamos, esa fue mi oración. Haz tu oración. De todo tu corazón. Si tienes que regresar a Dios, pues regresa a Dios. ¿Qué esperas? Los brazos siguen abiertos para ti. Quiero que entiendas eso. Aquel que murió por ti de brazos abiertos, todavía los mantiene abiertos. Pero ya no por los clavos, sino por amor. Gracias, Señor, porque siempre me abrazas. Y gracias por tu paciencia para con nosotros. Ahí en tu corazón agradece. Gracias, Padre. Muchas y muchas gracias. Amén y amén. Gracias. Se ponen de pie, por favor. Muchas gracias. Sigan orando. Regresa a tu lugar, pero regresa orando. No pierdas el sentido, por favor, de dónde estás, lo que estás haciendo. Siga orando. Y una vez que estén todos ahí, se ponen de pie una vez más todos y dé un aplauso enorme a Jesucristo. Él está en ese lugar. Él nos guía. Él nos sana, Él nos salva y nos levanta. Gracias, Señor. Hay personas que dicen, oye, pastor, ¿me regalas tu predicación? Sí, está ahí atrás. Simplemente terminando el culto pasa por ella, pero haz algo con ella. No es para coleccionar mis predicaciones. No lo hagas. No lo hagas. Simplemente pasa atrás y ministra a tu grupo pequeño en esa semana. El día, el lugar y la hora es cosa tuya. Pero hazlo, por favor. De lo contrario, llegarás arriba con un cerebro enorme y un corazón chiquito. Si no, ministra la palabra de Dios, por favor. Vamos a orar.